Protesta en Bahía, La Habana. Cubanos cantan el himno nacional tras anuncio de reformas económicas del PCC. Una protesta registrada en Bahía, La Habana, mostró el rechazo de ciudadanos cubanos al nuevo paquete de reformas económicas anunciado por el Partido Comunista de Cuba, en medio de una crisis nacional marcada por apagones, escasez, inflación y falta de libertades. Mira esto, mi hermano. Mira esto, mi hermano. El himno nacional, yo me erizo, loco. Ese himno de nosotros, no es de ellos. Miren para esto, mío. Esto es en Bahía lo mismo. En el video difundido en redes sociales se observa a un grupo de personas en la calle cantando el himno nacional cubano, una imagen cargada de simbolismo que refleja el creciente malestar popular frente a las promesas del régimen. La protesta ocurrió después de que el PCC y el gobierno de Miguel Díaz-Canel presentaran una serie de cambios económicos que incluyen mayor espacio para el sector privado, inversión extranjera, participación de cubanos en el exterior, venta de activos estatales, posible creación de bancos privados y nuevas formas de gestión empresarial. Sin embargo, para muchos cubanos, el problema de fondo no se resuelve con reformas económicas anunciadas desde la misma cúpula que ha gobernado el país durante décadas. La frase que circula junto al video resume ese sentimiento: no esperen resultados diferentes con los mismos de siempre. Los manifestantes no salieron a celebrar los anuncios oficiales. Salieron a cantar el himno nacional en la calle, como una forma de reclamar dignidad, libertad y un cambio real. Para una parte importante de la población, Cuba no necesita solo nuevas medidas económicas, sino una transformación política profunda que devuelva derechos, elecciones libres y poder de decisión al pueblo. El régimen presenta las reformas como una vía para sacar al país del abismo económico sin abandonar el socialismo. Pero en los barrios cubanos, donde la gente vive entre apagones, comida escasa, salarios destruidos y servicios colapsados, las promesas oficiales llegan tarde y generan desconfianza. La protesta en Bahía refleja esa distancia entre el discurso del poder y la realidad de la calle. Mientras el gobierno habla de modernización económica, los ciudadanos reclaman electricidad, alimentos, agua, libertad de expresión y fin de la represión. El himno nacional, cantado en medio de una manifestación popular, se convierte en un mensaje directo al régimen: la patria no pertenece al Partido Comunista ni a sus dirigentes, sino al pueblo cubano. Las reformas anunciadas por Díaz-Canel llegan después de años de fracaso económico, controles estatales, persecución al emprendimiento privado y promesas incumplidas. Ahora, el régimen intenta abrir parcialmente la economía, pero sin permitir pluralismo político, prensa libre ni elecciones democráticas. Para muchos cubanos, esa fórmula es insuficiente. Temen que la apertura sirva para salvar al sistema, atraer dinero y beneficiar a la élite militar y política, mientras el ciudadano común sigue atrapado en la pobreza. La protesta en Bahía confirma que una parte del pueblo ya no se conforma con anuncios. La gente está clara de lo que necesita Cuba para salir del abismo: no solo reformas desde arriba, sino libertad, derechos y un cambio de sistema. En medio de la oscuridad, los apagones y la desesperanza, los cubanos que cantaron el himno nacional enviaron una señal clara: el país no quiere más experimentos de los mismos responsables de la crisis. Quiere una Cuba nueva, libre y con futuro. Apagones y subidas de tensión provocan daños en viviendas cubanas, denuncian contadores eléctricos quemados. Una nueva denuncia difundida en redes sociales expone otro peligro asociado a la crisis eléctrica que golpea a Cuba: los daños provocados por las constantes idas y venidas de la corriente.
Ay, señor, ¿qué es eso? En el video se observa a un trabajador de la empresa eléctrica retirando un contador de electricidad quemado, aparentemente dañado tras una subida de tensión ocurrida cuando regresó el servicio eléctrico después de un apagón. La escena refleja una situación que muchas familias cubanas aseguran estar viviendo con frecuencia. Los apagones ya no significan solamente pasar horas o días a oscuras. Cuando la electricidad vuelve, en muchos casos lo hace con fluctuaciones, bajones o fuertes subidas de voltaje que pueden quemar contadores, cables, equipos electrodomésticos e incluso provocar incendios dentro de las viviendas. La crisis eléctrica se ha convertido en un riesgo diario para los hogares cubanos. Las familias no solo pierden comida por falta de refrigeración, no solo pasan noches sin dormir por el calor y no solo enfrentan la falta de agua cuando las bombas no funcionan. Ahora también deben temer que, al regresar la corriente, una descarga dañe sus pertenencias o ponga en peligro sus vidas. El caso del contador quemado muestra el deterioro de un sistema eléctrico agotado, marcado por termoeléctricas obsoletas, falta de mantenimiento, déficit de generación, averías constantes y una red de distribución que no logra responder de manera estable. Para muchos cubanos, cada apagón viene acompañado de incertidumbre. No saben cuándo volverá la luz, pero tampoco saben en qué condiciones regresará. En numerosos hogares, las personas desconectan refrigeradores, televisores, ventiladores y otros equipos por miedo a que una subida de tensión los destruya. La situación golpea con especial fuerza a familias pobres, jubilados y personas que no tienen recursos para reemplazar un equipo quemado. En Cuba, perder un refrigerador, una olla arrocera, un ventilador o un televisor puede representar un daño económico imposible de asumir. Las denuncias también apuntan a la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Aunque los trabajadores eléctricos acuden en algunos casos a retirar contadores dañados o reparar averías, la raíz del problema sigue intacta: un sistema eléctrico nacional colapsado que somete a la población a apagones prolongados y a un servicio inestable. El peligro aumenta cuando estos fallos afectan instalaciones viejas, viviendas con cableado deteriorado o edificios donde las redes eléctricas llevan años sin mantenimiento adecuado. Una subida de tensión puede convertirse en una chispa, y una chispa puede terminar en un incendio. Mientras el régimen pide resistencia y culpa a factores externos, los cubanos enfrentan las consecuencias dentro de sus casas: alimentos podridos, equipos quemados, noches en vela, niños sin descanso y familias viviendo con miedo a que el próximo regreso de la corriente venga acompañado de otro daño. El video del contador quemado resume una realidad cada vez más común en la isla. La crisis eléctrica ya no solo apaga las ciudades, también destruye bienes, amenaza viviendas y pone en riesgo la seguridad de la población. En medio del colapso energético, los cubanos no solo reclaman luz. Reclaman un servicio seguro, estable y digno. Reclaman dejar de vivir entre apagones, explosiones eléctricas, daños materiales y el temor constante de que la próxima subida de tensión les arrebate lo poco que tienen. Mujeres con problemas de vivienda denuncian desalojo en instalación abandonada de la esquina de Toyo, en La Habana. Varias mujeres con graves problemas habitacionales fueron desalojadas por autoridades cubanas de una instalación abandonada ubicada en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, La Habana, según denuncias difundidas en redes sociales. Bueno, esto es 15 de junio del 2026. Me llamo Orlando Ramírez Cutiño, soy activista político independiente y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Aquí están desalojando a las mujeres en Toyo, una tienda que está abandonada. Personas con problemas de vivienda hace una tonda de años. El gobierno no quiere darle solución, lo están sacando para la calle. Las afectadas aseguran que habían encontrado refugio en el inmueble ante la falta de alternativas reales de vivienda y la imposibilidad de acceder a una solución habitacional estable. Según los testimonios, fueron obligadas a abandonar el lugar sin recibir una respuesta concreta sobre dónde vivirían después del desalojo. El caso vuelve a exponer una de las crisis más dolorosas que enfrenta Cuba: la falta de viviendas dignas para miles de familias que sobreviven en edificios en ruinas, cuarterías, albergues temporales, casas apuntaladas o locales ocupados por pura necesidad.
La esquina de Toyo, situada entre las calzadas de 10 de octubre y Luyano, es uno de los puntos más conocidos y transitados de La Habana. Pero también es una zona donde el deterioro urbano, la pobreza y las dificultades habitacionales son visibles a simple vista. Las mujeres desalojadas no estaban reclamando lujo ni privilegios. Estaban intentando protegerse bajo un techo, aunque fuera en una instalación abandonada. Su situación refleja el drama de muchas cubanas que no tienen casa propia, no tienen recursos para alquilar y tampoco reciben una solución efectiva del Estado. En Cuba, la crisis habitacional lleva décadas acumulándose. Muchas familias viven en inmuebles con peligro de derrumbe, mientras otras pasan años en albergues sin una fecha clara para recibir una vivienda. A esto se suman los altos precios de materiales de construcción, los bajos salarios, la falta de mantenimiento urbano y la lentitud de los programas estatales. El desalojo denunciado en Toyo deja una pregunta inevitable: ¿a dónde van las personas cuando el propio Estado las expulsa de un lugar sin ofrecerles una alternativa? Las autoridades suelen justificar este tipo de operativos alegando ilegalidad en la ocupación de inmuebles. Sin embargo, detrás de cada caso hay una realidad humana: mujeres, madres, ancianos y familias enteras que ocupan espacios abandonados porque no tienen otra opción. La situación resulta aún más contradictoria en un país donde abundan edificios estatales cerrados, instalaciones destruidas y locales improductivos, mientras ciudadanos vulnerables no tienen un techo seguro donde vivir. El régimen habla de protección social, pero en la práctica muchas personas quedan solas frente al abandono, la burocracia y la indiferencia institucional. Cuando reclaman, son ignoradas. Cuando ocupan un espacio vacío para sobrevivir, son desalojadas. El caso de estas mujeres en la esquina de Toyo no es un hecho aislado. Es parte de una crisis nacional donde la vivienda se ha convertido en una angustia diaria para miles de cubanos. Mientras La Habana se derrumba lentamente, los más vulnerables siguen pagando el precio de décadas de abandono, mala gestión y promesas incumplidas. Empresa Eléctrica alerta sobre apagones de hasta 4 días por sobrecargas y transformadores dañados en Sancti Spiritus. La crisis eléctrica en Cuba sigue agravándose y ya no se limita únicamente a la falta de generación. En Sancti Spiritus, la empresa eléctrica reconoció que los apagones prolongados están provocando fuertes sobrecargas en la red cuando regresa el servicio, lo que causa disparos, averías, transformadores quemados y zonas que pueden permanecer hasta 3 o 4 días sin electricidad. La alerta fue confirmada por Roberto Hernández Rojas, director general de la empresa eléctrica en la provincia, quien admitió que la situación es extremadamente compleja y que varios circuitos han registrado más de 40 horas continuas de apagón. El problema ocurre cuando, después de tantas horas sin corriente, la población intenta aprovechar las pocas horas de servicio para hacerlo todo al mismo tiempo: bombear agua, cocinar, lavar, planchar, encender ventiladores o equipos de climatización, cargar teléfonos, motorinas, baterías y plantas de respaldo. Esa coincidencia masiva de consumo provoca una demanda súbita que, según la propia empresa eléctrica, ha llegado hasta el 200% de la capacidad nominal de algunos circuitos. El resultado es devastador: transformadores que se disparan, equipos que se queman, circuitos que vuelven a salir de servicio y familias que, después de esperar más de 30 o 40 horas por la electricidad, vuelven a quedarse a oscuras por una avería adicional. La empresa reconoció que muchos transformadores han explotado o se han incendiado debido a estas sobrecargas. También admitió que la escasez de recursos impide reponer rápidamente los equipos dañados, lo que agrava aún más la situación de los vecinos. En lo que va de año, entre 60 y 70 transformadores han sufrido afectaciones en Sancti Spiritus, una cifra alarmante para una red ya debilitada. Actualmente existen al menos 14 transformadores residenciales dañados sin solución inmediata, mientras las autoridades buscan alternativas o esperan nuevas asignaciones de equipos. La situación es especialmente crítica en municipios como Cabaiguán, donde algunos clientes llevan varios días sin electricidad por daños en transformadores. La propia empresa reconoce que, al sumar apagones prolongados, disparos por sobrecarga y demoras en las reparaciones, una familia puede terminar pasando 3 o 4 días completos sin servicio eléctrico. Esto confirma que la crisis energética cubana entró en una fase más peligrosa. Ya no se trata solo de que el país no genere suficiente electricidad.
Ahora también se está dañando la infraestructura que debe distribuirla. Cada apagón largo deja a la red más vulnerable. Cada regreso de la corriente dispara el consumo. Cada sobrecarga puede quemar otro transformador. Y cada transformador dañado deja a más familias atrapadas en la oscuridad durante días. Mientras tanto, el pueblo sigue pagando las consecuencias: comida podrida, agua sin bombear, niños sin dormir por el calor, ancianos sin ventilación, equipos electrodomésticos dañados y familias enteras viviendo sin saber cuándo volverá la luz. La empresa eléctrica también reconoció que no existen horarios confiables para el restablecimiento del servicio, porque todo depende del equilibrio minuto a minuto entre generación y demanda dentro del sistema electroenergético nacional. Para los cubanos, esto significa vivir sin planificación posible. No saben cuándo cocinar, cuándo lavar, cuándo cargar un teléfono, cuándo bombear agua o cuándo podrán dormir con un ventilador encendido. La crisis en Sancti Spiritus muestra el colapso de un sistema eléctrico nacional deteriorado por años de falta de inversión, termoeléctricas obsoletas, déficit de combustible, falta de piezas de repuesto y una red de distribución sometida a un estrés extremo. El régimen insiste en pedir paciencia, pero la realidad es que los apagones ya están destruyendo la infraestructura y convirtiendo la vida diaria en una emergencia permanente. Cuba no solo se está quedando sin electricidad. También se está quedando sin capacidad para reparar con rapidez los daños que los propios apagones provocan. Lo que ocurre en Sancti Spiritus es una advertencia para todo el país: si la red sigue trabajando al límite, los apagones serán cada vez más largos, las averías más frecuentes y la vida de los cubanos más insoportable. Economista Pedro Monreal advierte que las reformas económicas de Cuba chocan con límites estructurales y no resolverán la crisis. El economista cubano Pedro Monreal lanzó una dura advertencia sobre las reformas económicas anunciadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel, al señalar que las llamadas transformaciones y el perfeccionamiento del modelo tienen límites estructurales profundos y difícilmente sacarán al país de la ruina. Monreal, conocido por sus análisis críticos sobre la economía cubana, sostuvo que el problema no está únicamente en el diseño técnico de las medidas, sino en el contexto real en que pretenden aplicarse. Sin acceso suficiente a energía, divisas, tecnología, financiamiento externo y mercados internacionales, cualquier reforma administrativa puede quedar sin efecto práctico. Sin condiciones externas favorables, incluso reformas técnicas o administrativas de amplio alcance pueden quedar sin efecto real en la economía cubana, advirtió el economista. La observación golpea directamente el discurso oficial, que presenta el nuevo paquete de medidas como una salida a la crisis. El régimen ha anunciado cambios en la estructura del Estado, mayor autonomía para empresas estatales y gobiernos locales, apertura a inversión extranjera, participación de cubanos residentes en el exterior, impulso al sector privado y nuevas formas de gestión económica. Sin embargo, para Monreal, esas medidas parten de una realidad mucho más cerrada que la existente durante el periodo especial de los años 90. En aquel momento, Cuba logró una recuperación parcial gracias a la reinserción internacional, el turismo, las remesas, la inversión extranjera y cierto acceso a crédito externo. Hoy, en cambio, el país enfrenta una situación mucho más adversa. La economía cubana se encuentra golpeada por apagones prolongados, reducción de importaciones energéticas, falta de divisas, restricciones financieras, sanciones, pérdida de confianza internacional, baja productividad y un peso cubano cada vez más depreciado. En el mercado informal, el dólar llegó esta semana a los 690 pesos cubanos, reflejo del deterioro acelerado de la moneda nacional. El análisis de Monreal apunta a una conclusión clara: no basta con reorganizar ministerios, cambiar normas, dar más autonomía local o permitir nuevas formas de negocio si el país no tiene combustible, crédito, inversión confiable, tecnología, producción nacional y acceso real a mercados. Las MIPYMES y el sector privado, que el régimen ahora intenta presentar como parte de la solución, siguen dependiendo en gran medida de importaciones, divisas y canales comerciales externos. Sin un entorno estable, sin seguridad jurídica plena y sin libertades económicas reales, ese sector difícilmente podrá sustituir la falta de producción nacional. El economista también marca una diferencia esencial entre una reforma superficial y una transformación profunda.
Para que Cuba salga de la crisis no bastan parches administrativos ni aperturas controladas desde el poder. Se necesita un cambio estructural que permita producir, invertir, importar, exportar, contratar, competir y prosperar sin el peso asfixiante del control estatal y político. El régimen, sin embargo, mantiene intacto el marco del Partido Comunista y evita cualquier apertura democrática. Las reformas se anuncian como económicas, pero no incluyen libertad política, elecciones libres, prensa independiente ni derechos plenos para los ciudadanos. Por eso, muchos cubanos ven las nuevas medidas con desconfianza. Después de décadas de promesas incumplidas, planes fallidos y experimentos económicos como la tarea ordenamiento, la población teme que esta nueva agenda termine siendo otro intento de ganar tiempo, atraer dinero y salvar al sistema sin resolver las causas de fondo del colapso. La advertencia de Monreal llega en un momento crítico. Cuba vive una crisis energética que deja a provincias enteras con apagones de más de 30 y 40 horas, una inflación que destruye salarios y pensiones, una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una creciente desesperación social. Mientras Díaz-Canel habla de cambios, el país sigue sin producir lo suficiente, sin divisas, sin combustible, sin confianza y sin un modelo económico funcional. El mensaje de fondo del economista es contundente: las reformas del régimen chocan contra una pared estructural. Sin energía, sin capital, sin tecnología, sin mercados y sin una transformación más profunda, las medidas anunciadas difícilmente podrán cambiar la vida de los cubanos. Después de 67 años de control estatal, centralización y represión política, Cuba no necesita más consignas ni retoques al mismo modelo. Necesita soluciones reales, producción, libertad económica, seguridad jurídica y cambios de fondo que devuelvan al pueblo la posibilidad de vivir con dignidad. Denuncian corralito bancario contra inversionistas extranjeros en Cuba. Empresas no podrían retirar sus divisas de la isla. Una nueva denuncia vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad financiera de los inversionistas extranjeros en Cuba. Según fuentes vinculadas al sector empresarial, el régimen cubano habría notificado a inversionistas y compañías extranjeras que no podrán retirar ni transferir libremente al exterior las divisas depositadas en bancos cubanos. Okay, let's go. Última hora, conéctese arriba, de pie todo el mundo, por favor, porque esto que está ocurriendo aquí ahora mismo es el golpe, escúcheme bien lo que le digo, la estocada final de la dictadura castrista. Esto es increíble lo que yo le voy a comentar aquí ahora mismo. Le voy a pedir a todas las personas, por favor, todas las personas que nos siguen, que compartan, que no dejen de compartir toda esta información que es fundamental para lo que ustedes van a ver. Si usted quiere la libertad de Cuba, denos un like, comenta y comparte. Y es que resulta ser, escuchen esta noticia porque esto es fundamental que todo el mundo lo escuche. Miren esto, varios inversionistas extranjeros en Cuba han sido notificados por las autoridades comunistas que sus fondos no pueden ser transferidos fuera del país. Informó este jueves la agencia EFE. La decisión, que ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas, fue confirmada por fuentes diplomáticas y empresariales. Bueno, imagínense ustedes que ahora mismo la dictadura de los Castro ha congelado literalmente las cuentas en dólares a inversionistas extranjeros. Es como un corralito bancario. Señoras y señores, esto es urgente. Ustedes saben por qué la dictadura cubana está haciendo esto. La medida ha sido descrita por críticos y empresarios como un verdadero corralito bancario, al impedir que capital privado extranjero pueda salir del país, aun cuando esos fondos pertenecen a compañías que operan legalmente en la isla. De acuerdo con reportes previos de medios independientes y fuentes empresariales, el gobierno cubano ya venía aplicando restricciones similares desde hace meses. Empresas extranjeras radicadas en Cuba habrían sido informadas de que sus fondos en divisas no podían ser repatriados y que solo podían utilizarse para operaciones dentro del territorio nacional. La situación genera una enorme preocupación porque ocurre justo cuando el régimen intenta presentarse como abierto a la inversión extranjera, al capital privado y a la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. La contradicción es evidente. Por un lado, Díaz-Canel y el Partido Comunista anuncian reformas para atraer dinero fresco. Por el otro,
Inversionistas ya establecidos denuncian que no pueden sacar el dinero que generaron dentro del país. Según las denuncias, las autoridades cubanas estarían ofreciendo a las empresas afectadas la posibilidad de abrir nuevas cuentas en divisas, supuestamente con más libertad operativa. Sin embargo, esas cuentas solo aceptarían dinero nuevo procedente del exterior, mientras los fondos antiguos quedarían atrapados bajo restricciones. Para muchos empresarios, esto equivale a pedirles que traigan más dólares a Cuba después de haberles bloqueado el acceso al dinero que ya tenían depositado. El llamado corralito revela la profundidad de la crisis de liquidez que enfrenta el sistema bancario estatal cubano. La falta de divisas, el colapso productivo, la caída del turismo, las sanciones internacionales, la deuda acumulada y la pérdida de confianza han dejado al régimen sin capacidad suficiente para responder a obligaciones internas y externas. El impacto puede ser devastador para la inversión extranjera. Ningún empresario serio quiere colocar capital en un país donde no tiene garantías reales de recuperar sus ganancias, transferir utilidades o disponer de sus propios fondos. Este escenario golpea especialmente a compañías extranjeras vinculadas al turismo, comercio, servicios, importaciones y proyectos mixtos, sectores que durante años sostuvieron parte de la entrada de divisas a la isla. El caso también llega en un momento crítico. Cuba acaba de aprobar un paquete de reformas económicas que promete abrir espacio a empresas privadas, bancos privados, inversión extranjera, venta de activos estatales y participación de cubanos residentes en el exterior. Pero la pregunta central sigue siendo la misma: ¿quién va a invertir en un país donde el propio Estado puede retener el dinero? La falta de transparencia agrava aún más la preocupación. Hasta ahora, las autoridades cubanas no han ofrecido explicaciones claras y públicas sobre el alcance de estas restricciones ni sobre las garantías reales para los inversionistas afectados. Para los críticos del régimen, esta medida confirma que Cuba no ofrece seguridad jurídica, sino control político sobre la economía. El Estado decide quién entra, quién opera, quién cobra y quién puede sacar su dinero. El supuesto corralito bancario no solo perjudica a empresarios extranjeros. También envía un mensaje directo a los cubanos en el exterior a quienes ahora el régimen intenta convencer para invertir en la isla. Traer dinero a Cuba puede ser fácil, sacarlo puede convertirse en una pesadilla. La denuncia pone en duda toda la narrativa oficial de apertura económica. Si el régimen quiere atraer capital, necesita confianza. Y no puede haber confianza cuando las empresas reciben notificaciones que les impiden disponer libremente de sus propios fondos. En medio de la peor crisis económica en décadas, el gobierno cubano busca desesperadamente divisas. Pero retener el dinero de inversionistas extranjeros puede terminar provocando el efecto contrario: más desconfianza, más salida de empresas y más aislamiento financiero. El mensaje para los inversionistas parece claro: Cuba pide dinero, pero no garantiza libertad para moverlo. Y bajo esas condiciones, la llamada apertura económica puede terminar siendo otra trampa del mismo sistema que ha hundido al país. Cubana cuestiona pedido de confianza del régimen tras anunciar reformas económicas. El pueblo ya no les cree. Una cubana reaccionó con indignación al reciente llamado del régimen a confiar en las nuevas reformas económicas anunciadas por Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista, cuestionando cómo el gobierno puede pedir credibilidad después de décadas de promesas incumplidas. A ver, ¿cómo ustedes pueden pedirle al pueblo confianza? Después de resistencia creativa, también confianza. ¿Cómo va el pueblo a confiar en ustedes si llevan más de medio siglo engañando? Desde que tengo uso razón oigo el cuento de ahora sí vamos a construir el socialismo. Una preguntita: ¿cuánto tiempo hace falta para construir el famoso socialismo de ustedes? Porque el socialismo sí lo tienen construido desde el día 1. ¿Entiendes? Confianza y resistencia creativa. Hay que tener la cara muy, muy dura para pedirle eso a un pueblo que se está muriendo. Pero muy dura. En un video difundido en redes sociales, la mujer afirma que el pueblo cubano ya no cree en los discursos oficiales ni en las supuestas transformaciones presentadas ahora como solución a la crisis. Su mensaje resume el sentimiento de muchos ciudadanos dentro y fuera de la isla. Después de 67 años de control, engaños, fracasos económicos y represión, la confianza está rota.
La reacción ocurre luego de que el régimen cubano anunciara un amplio paquete de medidas económicas que incluye mayor espacio al sector privado, inversión extranjera, participación de cubanos residentes en el exterior, empresas con acciones, posibles bancos privados y venta de propiedades estatales. Díaz-Canel ha presentado estas reformas como una respuesta necesaria ante el colapso económico del país, asegurando que Cuba debe cambiar para enfrentar las dificultades actuales. Sin embargo, la mujer del video cuestiona que sean los mismos dirigentes responsables de la crisis quienes ahora pidan fe en nuevas promesas. ¿Cómo van a pedir confianza ahora, si llevan 67 años engañando al pueblo? Es el mensaje central de su denuncia. Para muchos cubanos, el problema no está solo en las medidas económicas, sino en la falta de libertad, de transparencia y de garantías reales. El régimen habla de reformas, pero mantiene el partido único, la censura, la represión contra opositores, los presos políticos y el control estatal sobre las decisiones fundamentales del país. La mujer advierte que el pueblo ya ha escuchado demasiadas veces las mismas palabras: cambios, actualización, perfeccionamiento, resistencia, recuperación. Pero en la vida diaria, lo que la gente sigue enfrentando son apagones, escasez, inflación, salarios destruidos, hospitales sin recursos, transporte colapsado y falta de alimentos. Las nuevas reformas llegan en un momento de extrema desesperación social. En varias provincias se han reportado protestas, cacerolazos y reclamos por apagones prolongados, mientras el gobierno intenta convencer a la población de que esta vez las medidas sí funcionarán. Pero la desconfianza popular es profunda. Muchos recuerdan el fracaso de la tarea ordenamiento, las promesas incumplidas de prosperidad, las trabas contra los emprendedores, las confiscaciones del pasado y la persecución contra quienes intentaron prosperar fuera del control estatal. El video también refleja una crítica moral. El régimen pide confianza al mismo pueblo al que ha reprimido, censurado y empobrecido. Pide paciencia a familias que no tienen comida. Pide esperanza a jubilados que no pueden vivir de su pensión. Pide respaldo a jóvenes que solo piensan en emigrar porque no ven futuro en su país. Para la cubana que aparece en el video, las reformas económicas no bastan mientras el poder siga en manos de los mismos. Su denuncia apunta a una verdad dolorosa: no puede haber confianza sin libertad, sin derechos y sin rendición de cuentas. El régimen intenta vender una nueva etapa económica, pero la calle responde con escepticismo. El pueblo cubano no solo quiere cambios en la economía, quiere dejar de vivir bajo un sistema que le ha quitado oportunidades, prosperidad y voz propia. La frase "ya el pueblo no les cree" resume el desgaste de un modelo que ha pedido sacrificios durante décadas sin ofrecer resultados. En Cuba, la crisis no es solo de electricidad, alimentos o dinero. También es una crisis de credibilidad. Y cuando un gobierno pierde la confianza de su pueblo, ninguna reforma anunciada desde arriba puede ocultar el verdadero problema: los cubanos ya no quieren más promesas. Quieren libertad, comida, luz, derechos y un futuro digno. Cubana denuncia 41 horas sin luz. No es un reel bonito, es la realidad. Una cubana denunció en redes sociales haber pasado hasta 41 horas consecutivas sin electricidad, en un testimonio que muestra la crudeza de la crisis energética que golpea a millones de familias en la isla. 38 horas sin luz y contando. Qué asco lo que estamos viviendo: mosquitos, comidas hechas a perder. No hay ventilador, no hay carga, no hay nada. Y aquí estamos, en apagón. ¿Te están echando fresquito rico? Mira, canganga. Es un niño que tengo allá afuera, a las 12 de la noche, llorando porque no se puede dormir del calor que hay, con sueño, de malas noches todos los días. Y esta es la realidad del cubano: una eterna miseria, tristeza. No puedes ni dormir, no puedes tomarte un vaso de agua fría. Vas al refrigerador y si malamente tienes comida, la tienes descongelada, echándose a perder, o no la puedes cocinar, o es prendiendo un carbón de mierda. Es muy triste la mierda que estamos viviendo. Triste. Es lo peor del mundo.
Los quiero. Bye. En el video, grabado en plena oscuridad, la mujer relata que eran las 12 de la noche y ya llevaba 38 horas sin luz. Poco después, la cifra subió a 41 horas de apagón, mientras la nevera apenas resistía, el teléfono tenía poca carga y la vida dentro de la casa se volvía cada vez más insoportable. Esto no es un reel bonito, es la realidad, expresó la cubana, dejando claro que no se trataba de una publicación para entretener, sino de una denuncia sobre la miseria cotidiana que vive el pueblo cubano. La escena refleja una realidad que se repite en muchos hogares del país: familias a oscuras, comida echándose a perder, mosquitos, calor extremo, falta de agua porque las bombas no funcionan, niños sin poder dormir y adultos contando las horas sin saber cuándo regresará la corriente. Para los cubanos, un apagón de más de 40 horas no significa solo quedarse sin luz. Significa no poder cocinar, no poder conservar los pocos alimentos conseguidos con sacrificio, no poder cargar un teléfono para comunicarse, no poder ventilar una habitación y no poder descansar en medio del calor. La mujer del video describe una situación límite. La nevera, símbolo de la supervivencia en cualquier hogar, se convierte en una preocupación constante. Cada hora sin electricidad acerca más la posibilidad de perder comida, algo especialmente grave en un país donde comprar alimentos es cada vez más caro y difícil. Los mosquitos, la oscuridad y la falta de agua agravan todavía más el drama. Muchas familias dependen de la electricidad para bombear agua a sus viviendas, por lo que cada apagón prolongado también se convierte en una crisis sanitaria y doméstica. El testimonio muestra además el impacto emocional de vivir sin control sobre lo más básico. La gente no sabe cuándo podrá cocinar, lavar, bañarse, cargar un teléfono o dormir con un ventilador. La vida queda suspendida, minuto a minuto, esperando que regrese un servicio que debería estar garantizado. La crisis eléctrica cubana ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una emergencia social. Los apagones prolongados están destruyendo la rutina familiar, afectando la salud, dañando alimentos y aumentando la desesperación de una población agotada. Mientras el régimen insiste en pedir resistencia y culpar a factores externos, los cubanos viven la crisis desde dentro de sus casas, a oscuras, con calor, hambre, cansancio y miedo a que la poca comida disponible se pierda. El video de esta cubana resume lo que muchos ciudadanos repiten cada día: Cuba no está viviendo simples apagones, está viviendo un colapso de la vida cotidiana. Cada hora sin luz es una hora más de angustia. Cada nevera apagada es comida en riesgo. Cada niño sin dormir es una familia llevada al límite. Cada teléfono sin batería es aislamiento. Cada noche a oscuras es otra prueba de que el sistema no puede garantizar ni lo más elemental. La denuncia de las 41 horas sin electricidad vuelve a poner rostro humano a una crisis nacional. No es propaganda, no es exageración, no es un contenido bonito para redes. Es la realidad de miles de cubanos que sobreviven entre apagones, escasez y abandono. Denuncian decomisos de carbón de Marabú en Camagüey en medio de la crisis energética en Cuba. Una nueva denuncia difundida en redes sociales acusa a las autoridades cubanas de ordenar decomisos de sacos de carbón de Marabú en Camagüey, un recurso que muchas familias y trabajadores utilizan para cocinar, vender o sobrevivir ante los apagones y la falta de alternativas económicas. Si estás en Cuba y tienes un saco de carbón de Marabú, trata de esconderlo urgentemente, señores. Hay órdenes que la policía salga a descomisar todos los sacos de carbón de Marabú. Si a usted lo agarran cocinando con carbón, señores, de Marabú, le van a descomisar el saco de carbón o la lata. Te voy a decir que creo que es el saco que está como a 4,000. Escúchame eso, 4,000 pesos, que no sé si es la lata o el saco de carbón. Esto es en la provincia de Camagüey, mira para acá. Esto no es mentira, es una ley que se acaba de tirar, señores. Si te agarran cocinando con carbón, te lo van a descomisar. Ya está prohibido ya. Ok, no sé con qué vas a cocinar, con una tabla, métele candela al colchón, no sé, pero de algo tienen que vivir. O trata de calentar algo a las 12 del día con el sol, que hace bastante calor. Pero si te agarran con carbón de Marabú, te lo van a quitar, y eso es la primera. La segunda, puedes ir preso, te van a meter una multa bien grande, señores. El carbón de Marabú
está siendo prohibido. Ya empezaron por la provincia de Camagüey, señores. Si te agarran en cualquier punto de control la policía, te vas a buscar tremendo problema por el carbón. No sé si vas a cocinar por la madrugada con la almohada, creo que la almohada prende bien, un colchón, lo que sea, porque tienes que comer. Pero ni se te ocurra tocar el carbón de Marabú, para que tú sepas, y esto es en serio, esto no es mentira, esto es la provincia de Camagüey. Ahora mismo me llamaron, Gabriel, me lo quitaron todo, y te agarran en el punto del control. Si te lo quieres llevar para Nuevita o para donde sea, para Mina, te quitan el carbón, señores. Eso es como oro. Ya la policía se está quedando con él, seguro la policía se lo lleva para la casa para cocinar ellos. El carbón de Marabú, un delito grave en la provincia de Camagüey. Ya la ley está puesta, si te agarran, fue porque quisiste. Cocina por la madrugada, escóndete para un monte, para una cueva y cocina ahí para que puedas comer. Te lo quitan. Carbón de Marabú, prohibido. En el video, un hombre afirma que la policía estaría saliendo a decomisar carbón de Marabú en la provincia, siguiendo supuestas órdenes de retirar los sacos que encuentren en circulación. La denuncia ha generado indignación entre cubanos que ven en esta práctica otro ejemplo del control estatal sobre cualquier forma de subsistencia independiente. El carbón de Marabú, antes visto como un producto menor o asociado al trabajo más duro del campo, se ha convertido en un recurso cada vez más valioso en Cuba. En medio de apagones prolongados, falta de gas, precios elevados y escasez de electricidad, muchas familias dependen del carbón para poder cocinar. También se ha convertido en una fuente de ingreso para carboneros, campesinos y pequeños vendedores que encuentran en el Marabú una manera de obtener algo de dinero en una economía cada vez más golpeada. La contradicción es evidente: mientras el régimen exporta, controla o aprovecha productos derivados del Marabú, la población enfrenta trabas, decomisos y persecución cuando intenta usar ese mismo recurso para resolver sus necesidades básicas. Para muchos cubanos, el problema no es solo el decomiso del carbón. Es el mensaje que deja: en Cuba hasta lo más elemental puede convertirse en objeto de control, prohibición o castigo si no pasa por los canales autorizados por el Estado. El Marabú, que durante años fue símbolo del abandono del campo cubano y de tierras improductivas, ahora aparece como un recurso económico importante. Transformado en carbón, sirve para cocinar, vender, exportar y sostener pequeñas economías familiares. Pero en lugar de facilitar que la población produzca y comercialice legalmente, las autoridades responden con operativos, decomisos y vigilancia. Esa política castiga al ciudadano que intenta resolver, mientras el Estado no garantiza electricidad estable, combustible suficiente ni alimentos a precios accesibles. La denuncia en Camagüey ocurre en un momento en que los apagones superan en muchas zonas las 30 y 40 horas, obligando a miles de hogares a buscar métodos alternativos para cocinar. En ese contexto, quitar carbón a vendedores o familias no solo representa una pérdida económica, sino también un golpe directo a la supervivencia diaria. El caso vuelve a mostrar el absurdo del modelo cubano, un país lleno de tierras invadidas por Marabú, con familias sin energía para cocinar, y aún así con autoridades persiguiendo a quienes convierten ese problema en una solución. Mientras el gobierno habla de reformas económicas, emprendimiento y producción, en la práctica mantiene un sistema donde la policía puede aparecer para decomisar lo que la gente usa para vivir. El carbón de Marabú se convierte así en otro símbolo de la crisis cubana: lo que antes era despreciado, hoy vale, lo que el pueblo necesita, el Estado lo controla, y lo que podría ser una salida para muchos, termina bajo amenaza de decomiso. La denuncia deja una pregunta clara: si el régimen no garantiza electricidad, gas ni comida suficiente, ¿con qué derecho persigue a quienes buscan en el carbón una forma de cocinar o ganarse la vida? Temblores de Esteban Lazo durante sesión de la Asamblea Nacional generan debate en Cuba. La aparición de Esteban Lazo durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular llamó la atención de numerosos cubanos luego de que en la transmisión oficial se observaran movimientos involuntarios en una de sus manos mientras pronunciaba un discurso. Le insisto a los compañeros que vayan a propuestas concretas para ganar tiempo y que no se deje de decir nada que sea trascendental. Chaponel. El video, difundido en redes sociales, provocó comentarios y debate entre usuarios que no solo se fijaron en el estado físico del dirigente, sino también en el mensaje político que deja la imagen: una Cuba en crisis profunda dirigida por una élite envejecida que lleva décadas aferrada al poder. Lazo,
presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, participaba en una jornada marcada por la discusión de las nuevas reformas económicas impulsadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Estas medidas buscan presentarse como una respuesta urgente al colapso económico, los apagones, la escasez, la inflación y el deterioro social que vive el país. Sin embargo, para muchos cubanos, la escena del dirigente con la mano temblorosa se convirtió en símbolo de algo más grande, el agotamiento de una generación política que ha gobernado durante décadas sin permitir renovación real, competencia democrática ni participación libre del pueblo. El debate no debe reducirse a la salud personal de Esteban Lazo, sobre la cual no corresponde hacer diagnósticos a partir de un video. El punto central es político. ¿Puede un país al borde del colapso seguir dependiendo de los mismos dirigentes que han administrado el fracaso durante tantos años? La pregunta vuelve a cobrar fuerza en medio del anuncio de reformas económicas que el régimen presenta como profundas, pero que mantienen intacto el control del Partido Comunista. Para críticos dentro y fuera de Cuba, no se puede esperar una transformación real mientras las decisiones sigan en manos de la misma estructura política que llevó al país a la crisis actual. Los cubanos enfrentan apagones prolongados, falta de alimentos, hospitales sin recursos, pensiones miserables, salarios pulverizados y una emigración masiva que ha separado a familias enteras. Mientras tanto, la cúpula del poder continúa hablando de resistencia, perfeccionamiento y cambios controlados desde arriba. La imagen de Lazo durante la sesión parlamentaria fue interpretada por muchos como una metáfora del propio sistema, un poder envejecido, agotado y desconectado de la urgencia de un pueblo que reclama soluciones, libertad y futuro. La Asamblea Nacional, lejos de funcionar como un parlamento plural, continúa operando como espacio de ratificación de decisiones tomadas previamente por el Partido Comunista. En ese escenario, las reformas económicas no nacen de un debate democrático, sino de una estructura cerrada donde el ciudadano común no decide. El episodio también reabre el debate sobre la falta de relevo real en Cuba. Aunque el régimen ha colocado figuras más jóvenes en algunos cargos, el poder político, militar y económico sigue condicionado por la vieja guardia y por una lógica de continuidad que impide cambios de fondo. Para muchos cubanos, el problema no es la edad de un dirigente en particular, sino el hecho de que el país no pueda elegir libremente a quienes lo gobiernan. En una democracia, la ciudadanía decide cuándo un liderazgo debe continuar y cuándo debe retirarse. En Cuba, esa decisión sigue secuestrada por el partido único. Las imágenes de Esteban Lazo han generado comentarios porque aparecen en un momento especialmente delicado. El régimen pide confianza en nuevas reformas, pero la población observa a los mismos rostros, las mismas consignas y las mismas promesas que durante años no resolvieron la crisis. Cuba no necesita solo cambios económicos anunciados desde una tribuna. Necesita instituciones libres, renovación política, elecciones democráticas, transparencia y dirigentes que respondan ante el pueblo. El temblor de una mano puede ser un detalle visual. Pero el temblor de un sistema entero es lo que millones de cubanos sienten cada día cuando viven sin luz, sin comida suficiente, sin derechos y sin esperanza dentro de su propio país. Si quieres mantenerte informado, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como La Habana Times. En TikTok, estamos como @LaHabanaTimes. En Instagram, también nos encuentras como La Habana Times. En Telegram, síguenos como @LaHabanaTimes. Y en YouTube, búscanos como @LaHabanaTimes. También puedes visitar nuestro sitio web, lahabanatimes.com.